Queremos determinar la antiderivada o evaluar la integral indefinida usando el método de sustitución. A menudo utilizamos el método de sustitución cuando la integral dada no se ajusta a una de las fórmulas de integración básicas, realizando usa la sustitución, a menudo podemos simplificar la integral. Al usar el método de sustitución, analizamos la función integral dada, y dejamos que u sea igual a la parte de la función integral, de manera que la derivada se parece a la parte restante de la función integral. En este caso, dado que tenemos e igual a 3x dentro de la función seno, y además se multiplica por la función seno, haremos que u sea igual a el 3x. El siguiente paso es determinar el diferencial u. El diferencial u es igual a una derivada de u, con respecto a x veces de x. Para diferenciar e al 3x, tenemos que aplicar la regla de la cadena, donde la función interna es 3x. Du es igual a la derivada de e al 3x con respecto a x es igual a e al 3x, multiplicado por e hasta 3x, que es 3 veces de x. Así es. Esto es de u igual a 3e al 3x de x. Ahora comparamos u y de u con la integral dada. Como u es igual a e al 3x, sustituiremos u por e por el 3x dentro de la función seno, pero no por la e al 3x fuera de la función seno, porque du también contiene un factor de e igual a 3x. También tenemos este factor extra de 5, así que vamos a factorizarlo. Y escribe esto como 5 veces la integral de e al 3x desde e al 3x de x. Observe lo que nos queda con e elevado a 3x multiplicado por dx, y tenemos du igual a 3 veces e elevado a 3x dx. Así que dividamos ambos lados por 3 y escribamos la ecuación como 1,3 du es igual a e al 3x de x. Ahora sabemos que podemos sustituir 1,3 debido para mí al 3x de x. Y ahora vamos a escribir la integral con respecto a u. Aún tenemos el 5, y entonces ¿por qué? E al 3x de x es igual a 1,3 du, continuemos y factoricemos el 1,3. Y luego tenemos la integral con respecto a u, y nos queda la función integrando de solo seno u. Y ahora, integrar con respecto a u, llamamos a la integral del seno u con respecto a u igual al coseno negativo u más c, lo que en nuestro caso nos da 5,3. Multiplicado por el coseno negativo u más c, como la antiderivada con respecto a u, que podemos escribir como menos 5,3 coseno u más c, lo que significa. Con respecto a x, el antidivisivo es menos 5,3 coseno de e al 3x más c, porque sabemos que u es igual a e al 3x. Esta es la familia de funciones cuyas derivadas son iguales a la función integrando dada. Espero que te haya resultado útil.